Plebeja salva al príncipe de un secuestro. Cuando él la invita a su castillo real, ella reconoce el jardín donde jugaba antes de ser vendida por su propia madre. Madrid despertaba bajo un cielo gris de otoño. Las calles empedradas, todavía húmedas por el rocío de la madrugada, comenzaban a llenarse del bullicio característico de la capital española. Isabel Medina ya llevaba horas despierta, sus dedos enrojecidos por el frío mientras amarraba pequeños ramilletes de flores recién cortadas al amanecer. «Flores frescas, lleve sus flores frescas», gritaba con voz melodiosa, colocando estratégicamente su pequeña canasta en la esquina más transitada del mercado central. A sus 22 años, Isabel se había convertido en una figura conocida entre los comerciantes y visitantes habituales. No era solo por las flores que vendía, sino por ese aire de dignidad que la rodeaba, tan inusual en una plebeya. Su cabello oscuro recogido bajo un pañuelo sencillo y su vestido gastado pero impecablemente limpio contrastaban con la chispa inteligente de sus ojos, que parecían contener secretos más profundos que los de una simple vendedora. «Isabel, gracias a Dios que te encuentro». Don Miguel, el panadero de la calle del Sol, se acercó presuroso, sosteniendo un papel arrugado. «Me ha llegado esta carta de mi hermano en Valencia y necesito saber qué dice». Isabel sonrió discretamente. Su capacidad para leer y escribir, adquirida secretamente al observar las lecciones que impartían a los niños nobles desde las ventanas de los palacios, le había ganado una reputación especial entre los comerciantes analfabetos del mercado. Este talento le proporcionaba algunas monedas extra, tan necesarias para sobrevivir. «Por supuesto, don Miguel», respondió, apartándose a un rincón más tranquilo mientras leía la carta en voz baja. Sus dedos tocaron instintivamente el medallón de plata que llevaba oculto bajo el corpiño de su vestido. Aquella joya con iniciales incomprensibles era su único vínculo con un pasado desconocido, junto con los sueños recurrentes de un jardín que no lograba ubicar en sus fragmentados recuerdos. La vida en Madrid de 1767 no era fácil para nadie, mucho menos para una mujer sola. El reinado de Carlos III traía cierto progreso a España, pero las tensiones con Portugal por los territorios coloniales en Sudamérica mantenían a la corte en constante alerta. Para Isabel, sin embargo, las intrigas políticas parecían tan lejanas como las estrellas. Hasta aquella fatídica tarde, el cielo había comenzado a oscurecerse temprano, amenazando con una de esas tormentas otoñales que convertían las calles en ríos de lodo. Isabel había vendido casi todas sus flores y se disponía a regresar a su modesto hogar, un pequeño desván sobre una tintorería. Decidió tomar un atajo a través del bosque del Pardo. A pesar de los rumores de bandidos, conocía senderos secretos y con la tormenta aproximándose, pocos se aventurarían por allí. El bosque estaba inusualmente silencioso, salvo por el susurro del viento entre las hojas. Isabel avanzaba con paso firme cuando un ruido de cascos y voces airadas la hizo ocultarse tras un grueso roble. Lo que presenció quedaría grabado para siempre en su memoria. Un carruaje elegante pero sin escudos visibles había sido detenido por varios hombres armados, vestidos como guardias, pero algo en sus uniformes no encajaba. Isabel, con su ojo agudo para los detalles, notó que las insignias estaban colocadas incorrectamente. Del carruaje sacaron a un joven que, a pesar de vestir ropas sencillas, se comportaba con la innegable autoridad de la nobleza. «Suéltenme inmediatamente. ¿Saben quién soy?», exigía el joven luchando contra sus captores. Uno de los falsos guardias respondió con un acento que Isabel reconoció como portugués. «Sabemos perfectamente quién es, príncipe Alejandro, y su padre pagará generosamente por recuperarlo». El corazón de Isabel dio un vuelco. El príncipe Alejandro, el segundo hijo del rey Carlos III, y estos hombres eran claramente agentes del marqués de Pombal, el poderoso ministro portugués. España y Portugal estaban al borde del conflicto por las colonias, e Isabel acababa de presenciar un acto que podría desencadenar una guerra. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, cada vez más fuertes. Isabel observó cómo los secuestradores intentaban montar al príncipe en otro carruaje más modesto.
La tormenta se intensificó rápidamente, dificultando la visibilidad. Era ahora o nunca. Con la destreza adquirida en años de sobrevivir en las calles, Isabel comenzó a moverse silenciosamente entre los árboles, rodeando al grupo. La lluvia se convirtió en aliada, amortiguando el sonido de sus pasos. Recogió algunas piedras y las lanzó en dirección opuesta, creando una distracción. «¡Alguien viene! Deben ser guardias reales», gritó uno de los secuestradores, confundido por los ruidos. El grupo se dividió, dejando solo a dos hombres con el príncipe. Isabel, utilizando una rama caída, tendió rápidamente una trampa en el camino. Cuando los secuestradores pasaron, tropezaron y cayeron en el barro, el príncipe, aprovechando la confusión, golpeó a uno de ellos. Pero el segundo secuestrador se recuperó y sacó una daga. Sin pensarlo dos veces, Isabel salió de su escondite y lanzó una piedra que golpeó la mano del atacante, haciendo que soltara el arma. El príncipe reaccionó con rapidez, derribando al hombre. «¡Rápido, por aquí!», susurró Isabel, tomando la mano del príncipe. «Conozco un lugar seguro». El príncipe la miró con desconfianza, pero un grito cercano le hizo decidirse, cojeando por una herida en la pierna. Siguió a Isabel a través del bosque mientras la tormenta arreciaba, convirtiendo el camino en un lodazal traicionero. «¿Quién eres?», preguntó el príncipe entre respiraciones entrecortadas. «Solo una vendedora de flores», respondió Isabel, guiándolo por senderos invisibles para ojos inexpertos, «una que acaba de salvarle la vida a su Alteza». El príncipe no respondió, pero su mirada de incredulidad lo decía todo. ¿Cómo podía esta simple plebeya haber enfrentado sola a secuestradores armados? ¿Y cómo sabía quién era él cuando vestía de incógnito? Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquel encuentro fortuito en medio de una tormenta cambiaría no solo sus vidas, sino el destino mismo de España. El medallón de plata que Isabel llevaba al cuello latía cálidamente contra su piel, como si reconociera que el momento de revelar sus secretos estaba cada vez más cerca. El desván de Isabel era un espacio modesto, pero sorprendentemente acogedor. Una pequeña ventana circular permitía la entrada de la tenue luz que lograba filtrarse entre las nubes tormentosas. El príncipe Alejandro observaba con desdén los pocos muebles. Una cama estrecha, una mesa coja con un único taburete y un baúl desgastado que parecía contener todas las posesiones de la joven. «No puedo quedarme aquí», protestó mientras Isabel cerraba la puerta tras ellos. «Debo regresar al palacio inmediatamente». «Con todo respeto, Alteza», respondió Isabel mientras encendía un pequeño candil. «Los secuestradores siguen buscándolo. La tormenta nos ha dado ventaja, pero salir ahora sería entregarse directamente a ellos». El agua goteaba de sus ropas empapadas, formando pequeños charcos en el suelo de madera. Isabel se movió con eficiencia, sacando paños limpios de su baúl. «Tu pierna necesita atención», señaló observando la mancha de sangre que se expandía en el pantalón del príncipe. «Siéntese, por favor». «¿Me estás dando órdenes?», preguntó Alejandro, alzando una ceja con arrogancia. Isabel sostuvo su mirada sin intimidarse. «Le estoy ofreciendo ayuda. Puede aceptarla como un príncipe sensato o rechazarla como un noble testarudo. La herida no distingue rangos, Alteza». Algo en la determinación tranquila de la joven hizo que Alejandro se sentara a regañadientes en el taburete. Isabel rasgó cuidadosamente la tela del pantalón para examinar la herida. Un corte profundo causado probablemente por una daga durante el forcejeo. «Necesitaré limpiarla y coserla», murmuró, más para sí misma que para él. Del baúl extrajo un pequeño morral que contenía hierbas secas y otros implementos. «¿Pretendes curarme con hierbas de campo?», preguntó el príncipe con escepticismo. «Pretendo curarlo con conocimientos que me enseñó doña Matilde, la mejor curandera de Madrid», respondió sin alterarse mientras mezclaba algunas hierbas con alcohol en un cuenco pequeño. «Estas no son simples hierbas de campo, sino romero, salvia y caléndula, conocidas por sus propiedades curativas desde tiempos de Hipócrates». El príncipe la observó con creciente curiosidad mientras ella trabajaba con precisión, limpiando la herida con movimientos expertos. Sus manos eran ásperas por el trabajo duro,
pero sus gestos tenían la delicadeza de un cirujano palaciego. ¡Ay!, se quejó cuando el alcohol tocó la herida abierta. «El dolor pasará pronto», aseguró Isabel, aplicando luego una pasta verdosa. «Esto evitará la infección. Ahora debo coserla». Mientras trabajaba, un relámpago iluminó brevemente el desván, revelando los libros viejos y papeles cuidadosamente apilados en un rincón. Alejandro entrecerró los ojos, sorprendido. «¿Sabes leer?», preguntó con incredulidad. Isabel se concentró en dar las puntadas precisas antes de responder. «Aprendí observando a los tutores que enseñaban a los niños nobles desde las ventanas de los palacios. Tengo buena memoria». «Imposible», murmuró Alejandro. «Nadie aprende a leer simplemente observando». Isabel terminó de vendarle la pierna antes de contestar. «Quizás lo que Su Alteza considera imposible es simplemente algo que no ha tenido necesidad de imaginar. Cuando la supervivencia depende de ello, uno desarrolla habilidades que parecerían imposibles a quienes todo les ha sido dado». Un silencio incómodo llenó el pequeño espacio. Alejandro se sintió extrañamente avergonzado, no tanto por las palabras de Isabel, sino por la dignidad con que las había pronunciado. «Necesita descansar ahora», continuó ella, levantándose. «Puede usar mi cama, yo vigilaré». «¿Y dónde dormirás tú?». «No se preocupe por mí, Alteza. No sería la primera vez que paso la noche sentada». La primera noche fue la más difícil. La fiebre atacó al príncipe poco después de la medianoche. Isabel pasó horas colocando paños húmedos en su frente, administrándole infusiones de hierbas y susurrando oraciones que había aprendido en sus visitas ocasionales a la iglesia. En sus delirios, Alejandro hablaba de conspiraciones palaciegas, de su hermano mayor, de las expectativas del rey. Isabel escuchaba en silencio, guardando cada palabra en su memoria sin juzgar. Al amanecer del segundo día, la fiebre cedió. Isabel había pasado toda la noche en vela, pero no mostraba signos de cansancio mientras preparaba un caldo sencillo en el pequeño brasero. «Debemos enviar un mensaje al palacio», dijo Alejandro, ya más lúcido. «Estarán buscándome». «Ya lo he hecho», respondió Isabel, sorprendiéndolo nuevamente. «Mandé a Pablito, el hijo del zapatero, con un mensaje codificado para ser entregado directamente a la Guardia Real». «¿Mensaje codificado?». Alejandro se incorporó con esfuerzo. Isabel asintió mientras le ofrecía el cuenco con caldo. «Uso códigos sencillos para comunicarme con algunos comerciantes cuando los asuntos son delicados. Su ubicación es definitivamente un asunto delicado, ¿no cree? Pero el mensaje está diseñado para que solo la Guardia Real pueda entenderlo, mencionando detalles que solo ellos conocerían». «¿Cómo sabes tú esos detalles?». Ella sonrió enigmáticamente. «Las flores me llevan a muchos lugares del palacio, incluso a los pasillos donde los guardias hablan libremente, creyendo que nadie los escucha». Durante el segundo día, mientras la tormenta continuaba azotando Madrid, Alejandro observó a Isabel con creciente fascinación. La joven repartía su tiempo entre atender su herida, asomarse discretamente por la ventana para vigilar y leer fragmentos de un libro desgastado. «¿Qué lees con tanto interés?», preguntó finalmente el príncipe. «Es un tratado sobre las leyes de las Indias», respondió ella, mostrándole el libro con cierta timidez. «Lo encontré abandonado cerca de la universidad. Me interesa cómo se gobiernan las colonias». «¿Por qué te interesaría eso a ti?». Isabel cerró el libro cuidadosamente. «Porque afecta a gente real, no solo nombres en un mapa. Mi amiga Carmela tiene familia en Nueva España. Las decisiones que toman los hombres en lujosos salones cambian vidas a un océano de distancia». Alejandro guardó silencio, repentinamente incómodo. Nunca había pensado en las colonias como lugares habitados por personas con historias propias, sino como posesiones estratégicas en el juego del poder. Al tercer día, la herida mostraba claros signos de mejoría. La tormenta había amainado, pero Isabel seguía cautelosa. «Los secuestradores aún podrían estar vigilando», explicó mientras cambiaba el vendaje. «Pero tengo informantes entre los niños del mercado. Me han confirmado que hay hombres preguntando por un joven caballero herido». «¿Los niños del mercado son tus espías?». Alejandro soltó una carcajada incrédula. «Los ojos más útiles son aquellos que nadie nota», respondió Isabel con sencillez. «Los niños ven todo
y la mayoría de nobles los tratan como si fueran invisibles. Esa noche, bajo la luz vacilante del candil, compartieron una cena frugal. La distancia inicial entre ellos se había transformado en algo diferente. Una especie de respeto mutuo aún no reconocido completamente. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente Alejandro. «Podrías haberte alejado, no era tu problema». Isabel permaneció en silencio un momento, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. «Y porque…» dudó un instante. «Hay suficiente injusticia en el mundo sin que yo añada más por omisión». Antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe rítmico en la puerta los sobresaltó. Isabel se acercó cautelosamente y escuchó una secuencia específica que parecía ser una señal. «Han llegado por usted». «Alteza», anunció, y por primera vez, Alejandro creyó detectar una nota de tristeza en su voz. 4 guardias reales entraron silenciosamente al desván. El capitán se inclinó profundamente ante el príncipe. «Su Alteza, hemos estado buscándolo incansablemente. El rey está sumamente preocupado». Mientras los guardias preparaban una litera discreta para transportarlo, Alejandro se volvió hacia Isabel, que permanecía en un rincón. «Esta plebeya me salvó la vida», declaró con voz autoritaria. «Exijo que sea traída al palacio bajo mi protección personal». El capitán pareció desconcertado, pero asintió obedientemente. «Como ordené, Su Alteza». Isabel miró a Alejandro con sorpresa. En 3 días, el arrogante príncipe había empezado a transformarse ante sus ojos. Lo que no sabía era que su propia vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente al cruzar las puertas del Palacio Real. El Palacio Real de Madrid se alzaba imponente bajo el sol de la mañana, sus muros de piedra blanca resplandeciendo como si estuvieran hechos de luz condensada. Isabel contemplaba boquiabierta la magnitud del edificio mientras el carruaje atravesaba las enormes puertas custodiadas por guardias con uniformes escarlata. «Cierra la boca o te tragarás una mosca», murmuró una de las doncellas que la escoltaban, sin ocultar su desprecio. «No es como si nunca hubieras visto el palacio». Isabel cerró los labios, pero sus ojos seguían absorbiendo cada detalle. Claro que había visto el palacio, pero siempre desde fuera, como una vendedora más entre la multitud. Ahora estaba cruzando sus puertas, no como una plebeya que entregaba flores, sino como qué exactamente la protegida del príncipe habían dicho. Ni ella misma entendía lo que eso significaba. Los pasillos interminables del palacio bullían de actividad. Cortesanos elegantemente vestidos la miraban con curiosidad mal disimulada. Los susurros la seguían como una nube persistente. «¿Quién es esa? ¿Por qué viste como una criada? Dicen que salvó al príncipe Alejandro de unos secuestradores. Esa muchacha. Imposible. Debe ser otro de los caprichos del príncipe». Isabel mantuvo la cabeza erguida, aferrándose a la dignidad que siempre había sido su escudo más valioso. Las palabras hirientes resbalaban sobre ella como agua sobre piedra pulida. Había soportado peores cosas en las calles de Madrid. La condujeron hasta una antecámara, donde le indicaron que esperara. A través de la puerta entreabierta, escuchó voces acaloradas. «Esto es inaceptable, Alejandro». La voz femenina vibraba con indignación contenida. «Traer a una vulgar florista al palacio. ¿En qué estabas pensando? Catalina, te recuerdo que esa vulgar florista, como tú la llamas, me salvó la vida». La voz del príncipe sonaba cansada pero firme. «Podrías haberla recompensado con oro y despedirla. ¿Qué dirá la corte? ¿Qué diré yo, tu prometida?» Isabel sintió un nudo en el estómago. Claro, el príncipe estaba comprometido. ¿Cómo había olvidado ese detalle tan fundamental? Las puertas se abrieron bruscamente y ante ella apareció una mujer joven y hermosa. Su vestido de seda azul realzaba una figura perfecta y su cabello rubio estaba peinado en un elaborado recogido adornado con pequeñas perlas. La duquesa Catalina de Alarcón y Mendoza la examinó de pies a cabeza con fría superioridad. «Así que tú eres la heroína del momento», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «España te debe gratitud por salvar a nuestro querido príncipe». Isabel hizo una reverencia, consciente de su torpeza en comparación con la gracia felina de la duquesa. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho, Excelencia»,
respondió con sencillez. «Oh, qué modestia tan conmovedora». Catalina se volvió hacia el príncipe, que permanecía sentado en un sillón, su pierna vendada extendida sobre un escabel. «Alejandro, querido, he pensado en la manera perfecta de mostrar nuestra gratitud, la señorita Isabel Medina», completó el príncipe. «La señorita Medina parece tener afinidad por las flores. ¿No sería adecuado ofrecerle un puesto en los jardines reales? Trabajar bajo la tutela de don Sancho sería un honor que pocas plebeyas podrían soñar». Isabel percibió la intención oculta tras la sugerencia, mantenerla ocupada con trabajo duro, lejos del príncipe y recordándole constantemente su lugar inferior. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el príncipe habló. «Es una excelente idea, Catalina. Los jardines son el orgullo del palacio y requieren manos hábiles y cuidadosas». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Isabel. «¿Te agradaría eso, Isabel?». Ella asintió, reconociendo la delicada posición en que se encontraba. «Sería un honor servir en los jardines reales». «Alteza, perfecto». La duquesa aplaudió suavemente. «Don Sancho te esperará mañana al amanecer. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos que atender con la reina madre». Tras la partida de Catalina, un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, el príncipe habló. «Lamento que hayas presenciado eso. Catalina es complicada». «No tiene que disculparse, Alteza. Entiendo perfectamente mi lugar aquí». Alejandro la miró con una expresión indescifrable. «¿Lo entiendes? Porque yo mismo ya no estoy seguro de cuál es ese lugar». A la mañana siguiente, Isabel se presentó puntualmente en los jardines. Le habían asignado una pequeña habitación en el ala de la servidumbre y proporcionado ropa sencilla, pero de mejor calidad que la suya. El medallón de plata seguía oculto bajo su blusa. Era lo único que había conservado de su vida anterior. Don Sancho resultó ser un anciano de unos 70 años. Encorvado por décadas de trabajo entre flores y arbustos, sus manos nudosas pero sorprendentemente ágiles podaban un rosal cuando Isabel se acercó. «Buenos días, señor. Soy Isabel Medina. Me han asignado a los jardines». El anciano se volvió lentamente. Su rostro curtido por el sol se contrajo en una expresión de sorpresa cuando la vio, como si hubiera visto un fantasma. «¿Sucede algo?», preguntó Isabel, inquieta por su reacción. Don Sancho parpadeó varias veces antes de responder. «No, no, es solo que por un momento me recordaste a alguien. Bienvenida a los jardines reales, muchacha. Sígueme. Te mostraré tus tareas». Mientras recorrían los extensos jardines, Isabel observaba con creciente asombro la belleza meticulosamente planificada de cada rincón. Había secciones de estilo francés con setos perfectamente recortados, formando patrones geométricos, zonas más libres inspiradas en jardines ingleses y un extenso huerto de hierbas medicinales. Y por último, el jardín sur, anunció don Sancho guiándola a través de un arco de piedra cubierto de madreselva. Isabel se detuvo en seco al cruzar el umbral. Ante ella se extendía un espacio circular rodeado de altos setos. En el centro, una fuente de mármol con querubines vertía agua cristalina en una serie de pequeñas cascadas. Alrededor de la fuente, en círculos concéntricos, crecían rosas blancas cuyo aroma la golpeó como una ola física. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Un súbito mareo la invadió mientras fragmentos de imágenes aparecían en su mente. Manos pequeñas tocando pétalos suaves, risas infantiles, el murmullo de una voz femenina cantando una nana. Yo conozco este lugar», murmuró tambaleándose. Don Sancho la sostuvo justo cuando sus rodillas cedían. El anciano la miró con una mezcla de alarma y algo más profundo, más perturbador. «Imposible», susurró él. «Tú nunca has estado aquí antes». El laberinto. Gira a la izquierda, luego 2 veces a la derecha y de nuevo a la izquierda para llegar al centro, recitó Isabel con voz distante, como en trance. Y la fuente, uno de los querubines tiene una pequeña grieta en el ala izquierda. Don Sancho palideció, mirándola ahora como si estuviera viendo no a un fantasma, sino a la propia muerte. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó con voz trémula. Isabel sacudió la cabeza, confundida.
No lo sé. Yo solo lo recuerdo. ¿Cómo puedo recordar un lugar donde nunca he estado? El aroma de las rosas blancas la envolvía como un abrazo olvidado, despertando ecos de memoria que no podía comprender. Don Sancho la observaba con una intensidad que parecía atravesar el tiempo, como si estuviera buscando en su rostro rastros de alguien más. Las rosas blancas eran sus favoritas, murmuró el anciano, más para sí mismo que para Isabel. ¿De quién? Don Sancho se recompuso súbitamente, como si hubiera dicho demasiado. De nadie importante, muchacha. Los jardines afectan a veces a las personas sensibles. Vamos, te enseñaré a cuidar de estos rosales. Requieren atención especial. Mientras se alejaban de la fuente, Isabel sintió el peso del medallón contra su pecho, inexplicablemente más cálido que de costumbre. No podía explicar la sensación de pertenencia que la invadía en aquel jardín, ni las imágenes fragmentadas que poblaban su mente. Lo que no vio fue la mirada de don Sancho, siguiéndola con una mezcla de temor y esperanza, ni cómo el anciano tocaba disimuladamente una pequeña cicatriz en forma de media luna que llevaba en la muñeca, marca idéntica a una que Isabel tenía en el mismo lugar, pero que siempre había atribuido a algún accidente infantil olvidado. El misterio de los jardines y el medallón comenzaba a desentrañarse, pero las respuestas prometían ser más peligrosas que las preguntas. Los días en el jardín real seguían un ritmo constante marcado por el sol. Isabel aprendía con rapidez las tareas asignadas por don Sancho: podar los rosales, regar las plantas exóticas traídas de las colonias americanas y mantener los camineros libres de maleza. Sus manos, ya acostumbradas al trabajo duro, se movían con destreza natural entre las flores, como si siempre hubieran pertenecido allí, pero su mente estaba inquieta. Cada vez que entraba al jardín sur, los fragmentos de memoria se agitaban como hojas al viento, demasiado fugaces para atraparlos, demasiado persistentes para ignorarlos. ¿Quién cuidaba este jardín antes que usted, don Sancho?, preguntó un día mientras podaban juntos las rosas blancas. El anciano pareció tensarse ligeramente. Yo he sido el jardinero real por más de 50 años, muchacha. Y antes de usted, mi padre, y antes su padre, los jardines reales han estado bajo el cuidado de mi familia por generaciones. Se detuvo y la miró con ojos entrecerrados. ¿Por qué tanto interés? Isabel fingió concentrarse en una rosa particularmente perfecta. Simple curiosidad. Este jardín parece diferente a los demás, como si guardara historias. Todos los jardines guardan historias, respondió enigmáticamente, algunas mejor enterradas que otras. Aquella noche, cuando los demás sirvientes dormían, Isabel se escabulló silenciosamente hacia el cobertizo de herramientas. Durante sus primeros días, había notado que don Sancho guardaba bajo llave un viejo baúl en un rincón. Sus ojos experimentados en observar detalles habían captado que el anciano manipulaba aquella cerradura con especial cuidado, con una horquilla doblada, herramienta que había usado muchas veces para abrir puertas en sus días más desesperados en las calles de Madrid. Trabajó pacientemente en la cerradura. El chasquido al ceder le provocó una sonrisa de satisfacción. Dentro del baúl encontró viejos registros de jardinería, cuidadosamente fechados y encuadernados por años. Pasó las páginas con reverencia, reconociendo la importancia de aquellos documentos para la historia del palacio: plantas recibidas de las Américas, semillas de tulipanes holandeses, 1749. Murmuró para sí misma mientras leía. Sus dedos se detuvieron abruptamente en una entrada fechada en junio de 1750. Magdalena ha dejado su puesto como ayudante. El jardín sur quedará bajo mi cuidado exclusivo por orden de la reina. Una sola línea sin explicaciones. Isabel frunció el ceño. ¿Quién era Magdalena? El nombre resonaba en su mente como una campana distante. Siguió buscando entre los documentos hasta encontrar un registro más antiguo. Magdalena, asignada como ayudante especial para el área residencial privada de la reina, se ocupará principalmente del jardín sur y las áreas adyacentes a los aposentos reales. Mayo 1749. Isabel copió cuidadosamente ambas notas en un pequeño trozo de papel que guardó en su corpiño junto al medallón. Devolvió todo a su lugar
y cerró el baúl, asegurándose de dejarlo exactamente como lo había encontrado. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en el huerto de hierbas medicinales, vio aproximarse al príncipe Alejandro, caminando ya sin cojera visible. No venía solo, lo acompañaba una mujer mayor con el porte inconfundible de la realeza. «La reina madre», susurró Lucía, otra jardinera, inclinándose profundamente. Isabel se apresuró a hacer lo mismo, manteniendo la cabeza baja mientras la pareja pasaba cerca. La voz de la reina madre Isabela llegó claramente a sus oídos. «Insisto en que es una distracción innecesaria, Alejandro. Tu compromiso con Catalina representa la alianza entre dos de las familias más poderosas de España. No puedes arriesgar eso por el capricho de una». «No es un capricho». «Madre», la interrumpió el príncipe, «me salvó la vida cuando pudo simplemente alejarse. Eso merece respeto, no desprecio. La gratitud no debe confundirse con la fascinación», respondió la reina con frialdad. «He visto cómo la miras. No soy ciega, hijo». Se alejaron demasiado para que Isabel pudiera seguir escuchando. Pero un hormigueo inquietante recorrió su espalda. La voz de la reina madre había despertado algo en ella, una sensación indefinible de miedo que no podía explicar. Más tarde ese día, mientras limpiaba las hojas caídas cerca del pasillo que conectaba con los aposentos reales, Isabel notó a una anciana sirviente que cojeaba ligeramente mientras llevaba un canasto de ropa. «¿Puedo ayudarla?», ofreció Isabel acercándose. La mujer, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado, la miró con sorpresa. «Gracias, niña. Estas viejas rodillas ya no son lo que eran». Isabel tomó el pesado canasto. «¿Hacia dónde vamos?» «Al lavadero real. Soy Dolores, encargada de la ropa de cama de la familia real por más de 40 años». Isabel vio su oportunidad. 40 años, debe conocer todos los secretos del palacio. Dolores soltó una risita, más de los que sería prudente contar. Mientras caminaban, Isabel mencionó casualmente: «Don Sancho me contaba sobre una tal Magdalena que trabajó en los jardines hace años. ¿La conoció?». La anciana se detuvo en seco, mirando a Isabel con repentina cautela. «¿Por qué preguntas por ella?». «Simple curiosidad. Don Sancho parece tenerle aprecio». Dolores reanudó la marcha más lentamente. «Magdalena, sí, la recuerdo. Llegó al palacio en 1749. Una joven hermosa pero reservada, trabajaba en los jardines, pero también atendía los aposentos privados de la reina». Bajó la voz. Se decía que tenía un gran parecido con su majestad, aunque nadie se atrevía a mencionarlo. «¿Y qué pasó con ella?». «Desapareció un día, sin explicaciones. Hubo rumores, claro, siempre hay rumores en palacio». «¿Qué tipo de rumores?», presionó Isabel. Dolores miró a su alrededor antes de responder en un susurro apenas audible: «Que estaba encinta y que el padre no era cualquiera». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. «¿De quién?». «Algunas preguntas es mejor no hacerlas, niña», respondió Dolores retomando su tono normal al ver acercarse a un guardia. «Y algunas respuestas es mejor no conocerlas». Esa tarde, mientras Isabel trabajaba en el jardín sur, sintió una presencia tras ella. Al volverse, encontró al príncipe Alejandro observándola en silencio. «Alteza», saludó con una reverencia. «No lo escuché acercarse. Pareces muy a gusto entre estas flores», comentó él, acercándose, «como si siempre hubieras pertenecido aquí». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Las flores no juzgan a quienes las cuidan, Alteza, a diferencia de las personas», completó él con una sonrisa triste. «¿Te molesta la corte?». «No es mi lugar juzgar a quienes me juzgan». Alejandro se acercó un paso más. «Sabes, en estos días he estado pensando mucho en lo que dijiste en tu desván sobre cómo las decisiones tomadas en lujosos salones afectan vidas a un océano de distancia. Nunca lo había considerado así. Y ahora me pregunto qué otras cosas he dado por sentadas toda mi vida». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Me gustaría escuchar más de tus pensamientos, Isabel. Tu perspectiva es refrescante». «No creo que la duquesa apruebe tales conversaciones», respondió con cautela. «Probablemente no», concedió él con una sonrisa. «Pero si por casualidad paseo por los jardines al atardecer y por casualidad
te encuentro cerca del estanque de los nenúfares. Sería una coincidencia, ¿no crees? Isabel no pudo evitar sonreír. El destino obra de formas misteriosas. Alteza. Desde la ventana de sus aposentos, la duquesa Catalina observaba la escena con ojos entrecerrados. A su lado, la reina madre Isabela mantenía una expresión impasible, pero sus manos apretaban con fuerza el abanico de encaje. «Te lo dije», murmuró Catalina. «Esa plebeya lo tiene embrujado. Las hierbas no son el único veneno que crece en un jardín», respondió la reina con voz gélida. «Algunos rostros son más peligrosos que cualquier planta». «¿Qué queréis decir?». La reina cerró el abanico con un chasquido seco. «Nada que debas preocuparte por ahora, pero vigílala de cerca, Catalina, muy de cerca». En el jardín sur, inconsciente de estar siendo observada, Isabel tocó suavemente un pétalo de rosa blanca. El medallón contra su pecho parecía palpitar con vida propia, como si el jardín mismo estuviera despertando secretos dormidos por demasiado tiempo. El otoño avanzaba sobre Madrid, pintando los jardines del palacio con tonalidades doradas y cobrizas. Durante 2 semanas, Isabel había mantenido encuentros casuales con el príncipe Alejandro cerca del estanque de los nenúfares. Conversaciones que comenzaban con temas superficiales se transformaban gradualmente en debates profundos sobre política, filosofía y el destino de España y sus colonias. Isabel continuaba también su investigación silenciosa. Había logrado hablar con varios sirvientes ancianos, recopilando fragmentos de información sobre la misteriosa Magdalena. Todos recordaban a la joven de extraordinaria belleza que había trabajado brevemente en los aposentos de la reina, pero nadie parecía saber o querer decir qué había sido de ella. Esa noche, mientras Isabel ordenaba herramientas en el cobertizo, escuchó pasos sigilosos acercándose. Su cuerpo se tensó, lista para defenderse si fuera necesario. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura encorvada de don Sancho. «Te he estado observando, muchacha», dijo el anciano con voz grave, haciendo preguntas por todo el palacio, husmeando en mis registros. Isabel se irguió, intentando mantener la compostura. «No sé de qué habla. No insultes mi inteligencia». Don Sancho cerró la puerta tras de sí. La cerradura del baúl estaba exactamente como la dejé, pero había una hoja de rosal entre las páginas de 1750 que yo no puse allí. Isabel guardó silencio, reconociendo el ingenioso método del jardinero para detectar intrusos. «¿Por qué tanto interés en Magdalena?», continuó el anciano. «Porque cada vez que entro al jardín sur, recuerdo cosas que no debería recordar», respondió finalmente Isabel. «Porque sueño con ese jardín desde que tengo memoria, y porque usted me mira como si estuviera viendo a un fantasma». Don Sancho la estudió largamente antes de sacar una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. «Sígueme, ya es hora». Bajo la luz plateada de la luna, cruzaron sigilosamente los jardines hasta llegar a una pequeña cabaña de piedra que servía como almacén de semillas. Don Sancho abrió la puerta y encendió una lámpara de aceite, revelando un espacio ordenado, lleno de estanterías con frascos etiquetados. El anciano se acercó a una pared aparentemente sólida y presionó una piedra que sobresalía ligeramente. Con un suave crujido se abrió un compartimento secreto. De su interior extrajo un pequeño paquete envuelto en tela encerada. «He guardado esto durante 17 años, esperando el momento adecuado», murmuró, desatando cuidadosamente las cuerdas que lo mantenían cerrado. «O tal vez, esperando a la persona adecuada». Del interior, extrajo un libro de cuero desgastado con pequeñas flores secas prensadas en su cubierta. Isabel lo reconoció al instante como un diario. Era de ella, ¿verdad? ¿De Magdalena? Don Sancho negó con la cabeza. «No de Magdalena, de Elena. Elena. Elena de Bourbon, hermana gemela de la reina Isabela». Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿La reina tiene una hermana gemela? Que eso es imposible. Toda España lo sabría. No si fue mantenida en secreto desde su nacimiento». Don Sancho le tendió el diario con manos temblorosas. «Lee. Las respuestas que buscas están aquí». Con el corazón martilleando en su pecho, Isabel abrió el diario. La caligrafía era elegante pero firme. Revelando una educación refinada, comenzó a leer en voz alta.
10 de abril de 1749. Hoy regreso al lugar de mi nacimiento, no como princesa, sino como sirvienta. El convento fue mi hogar y prisión durante 20 años, hasta que la muerte de la Madre Superiora me permitió descubrir la verdad sobre mi origen. Las cartas guardadas en su celda revelaron lo que siempre sospeché. No soy hija de campesinos abandonada por pobreza, sino una princesa escondida por miedo a una antigua profecía que predecía que gemelas en la línea real dividirían el reino en sangre y fuego. Mi padre, el rey anterior, decidió separarnos al nacer, enviando a una al palacio y a otra al convento. Ahora he venido a conocer a mi hermana, la reina Isabela, aunque ella nunca sabrá quién soy realmente. Me he presentado como Magdalena, una simple campesina buscando servicio. El jardinero, don Sancho, es el único que conoce mi verdadera identidad, pues su padre estuvo presente la noche de nuestro nacimiento y reconoció mi marca de nacimiento en forma de media luna. Isabel se detuvo, tocando inconscientemente la pequeña marca en su muñeca. Don Sancho asintió gravemente. «Sigue leyendo», instó. Isabel pasó varias páginas hasta llegar a una entrada diferente. 15 de septiembre de 1749. Hoy lo vi de nuevo. El príncipe Carlos regresó de su viaje a Francia y paseaba solo por el Jardín Sur. Debería mantener mi distancia, pero algo en sus ojos tristes llama a mi corazón. Me habló con gentileza, no como príncipe a sirvienta, sino como hombre a mujer. Me preguntó por las rosas blancas. Si conocía su significado, le dije que representaban el amor puro, inocente. Sonrió como si hubiera dicho algo profundamente significativo. Isabel continuó leyendo entradas que documentaban un amor creciente entre Elena y el entonces príncipe Carlos, ahora rey Carlos III. Un amor prohibido no solo por su diferencia de rango, sino por el secreto de su parentesco. 20 de enero de 1750. Estoy embarazada. La felicidad y el terror luchan en mi corazón. Carlos habla de huir juntos, abandonar todo por nuestro amor. No sabe que el bebé que llevo es su sobrina, además de su hija. No puedo revelarle la verdad sin exponer el secreto que prometí guardar. Don Sancho es mi único confidente, mi único apoyo en este laberinto de mentiras. Isabel alzó la vista del diario, su rostro pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara. «Está sugiriendo que yo...» «Sigue leyendo», insistió el anciano con voz ronca. 10 de mayo de 1750. Mi niña nació hoy al amanecer. Entre las rosas blancas que tanto amo, un parto secreto, asistido solo por don Sancho y la anciana Margarita, la partera que ayudó a traer al mundo a mi hermana y a mí. La pequeña tiene mis ojos y la sonrisa de Carlos. La hemos llamado Isabel, como mi hermana, aunque ella nunca sabrá de esta coincidencia. La mantendré oculta en mis aposentos del Jardín Sur. Carlos cree que he regresado a mi pueblo natal por la muerte de mi padre ficticio. Cuando vuelva, le diré la verdad sobre nuestra hija, aunque no sobre mí misma. Los dedos de Isabel temblaban mientras pasaba a la última entrada, fechada en junio de 1750. La reina ha descubierto todo, no sé cómo, pero conoce la existencia de mi hija y sospecha su parentesco con Carlos. Su furia fue terrible, pero más terrible aún fue su amenaza. Si no desaparezco con la niña, nos matará a ambas. Sé que habla en serio. He visto la oscuridad en sus ojos. Don Sancho ha arreglado mi huida esta noche. Fingiré vender a Isabel a un mercader italiano, pero en realidad la entregaré a Lorenzo y María, comerciantes leales a don Sancho, quienes la criarán como propia. Le dejo a mi hija mi medallón con las iniciales de Elena de Bourbon, reina nacida, pero nunca coronada. Algún día quizás el medallón la guiará de regreso a su verdadero origen. Intentaré contactar a Carlos cuando esté a salvo, explicarle todo. Espero que algún día perdone mis mentiras y comprenda que fueron por amor. Isabel cerró el diario, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Con dedos temblorosos, sacó el medallón que había llevado toda su vida y lo abrió bajo la luz. Las iniciales EBR brillaron tenuemente. Elena de Bourbon, reina, Lorenzo y María Medina, susurró. Los comerciantes que me criaron hasta que la plaga se los llevó cuando yo tenía 6 años.
Murieron protegiendo tu secreto, confirmó don Sancho. Elena enfermó gravemente después de separarse de ti. Intentó enviar mensajes a Carlos, pero la reina los interceptó todos. Murió sin poder revelarle la verdad al rey sobre su hija. Entonces soy... Isabel no podía completar la frase. El peso de la revelación demasiado abrumador. Eres Isabel de Bourbon, hija del rey Carlos III y su amor secreto Elena. Princesa por nacimiento y derecho. Don Sancho se arrodilló con dificultad ante ella. Mi princesa, Isabel sacudió la cabeza, intentando asimilar todo. Pero eso significa que Alejandro, el príncipe Alejandro, es tu medio hermano, completó don Sancho con gravedad, hijo del mismo padre. El horror de esta revelación golpeó a Isabel como un mazo. Su creciente amor por Alejandro, los encuentros en el jardín, las conversaciones íntimas, todo se convertía ahora en algo prohibido, no solo por diferencia de clases, sino por un lazo de sangre que hacía su amor imposible e impensable. No puede ser, susurró su voz quebrada. Debe haber un error. No hay error. Niña, la sangre real corre por tus venas, y ahora que has regresado al palacio, estás en grave peligro. La reina Isabela nunca permitirá que la verdad salga a la luz. En ese preciso momento, un ruido en el exterior lo sobresaltó. Don Sancho apagó rápidamente la lámpara. «Alguien nos vigila», susurró. «Guarda el diario, no confíes en nadie, ni siquiera en el príncipe». Isabel ocultó el diario entre sus ropas. Su mundo completamente transformado. Ya no era simplemente Isabel Medina, la vendedora de flores que había salvado a un príncipe. Era la hija secreta del rey, enamorada de su propio hermano, con un secreto que podría desatar una tormenta en la corte española. Y ahora, alguien más podría conocer ese secreto. Los días siguientes fueron un tormento para Isabel. El peso del secreto recién descubierto la agobiaba a cada instante. Evitaba los encuentros con el príncipe Alejandro, inventando excusas para trabajar en zonas alejadas del estanque de los nenúfares. Cada vez que pensaba en sus conversaciones íntimas, en la creciente atracción que había sentido, la náusea la invadía. ¿Cómo podía haber desarrollado sentimientos por su propio hermano? El diario de Elena permanecía oculto en una pequeña cavidad que Isabel había descubierto bajo una losa suelta en su habitación. Lo releía cada noche, buscando pistas adicionales, intentando sentir la conexión con la madre que nunca conoció. Una tarde, mientras trabajaba en los rosales cercanos a los aposentos reales, escuchó voces acaloradas provenientes de una ventana entreabierta. «Exijo saber qué está pasando, Catalina». La voz del príncipe Alejandro sonaba tensa, furiosa. «¿Por qué Isabel me evita? ¿Le has dicho algo? ¿Por qué te importa tanto lo que haga una simple jardinera?» La respuesta de la duquesa destilaba veneno. «Tu obsesión con esa plebeya se está volviendo embarazosa. No es obsesión, es respeto. Isabel tiene una mente brillante, una perspectiva que... Por favor, Alejandro», lo interrumpió Catalina con desdén. «Reconoce al menos ante mí que lo que te atrae no es su mente. He visto cómo la miras». Un silencio tenso siguió a esas palabras. «Nuestro matrimonio será anunciado oficialmente en el baile de aniversario del rey», continuó Catalina. «Sugiero que te comportes de acuerdo a tu posición, a menos que quieras provocar un escándalo que afectaría a las dos familias más poderosas de España». Isabel se alejó silenciosamente, su corazón dividido entre el alivio y un dolor inexplicable. Era mejor así. El príncipe debía seguir su camino, cumplir con su deber real, sin saber jamás el vínculo de sangre que los unía. Al doblar una esquina del jardín, se encontró de frente con la reina madre Isabela, acompañada por dos damas de compañía. Isabel se inclinó profundamente, manteniendo la mirada en el suelo. «Así que esta es la famosa salvadora de mi hijo», dijo la reina con voz fría. «Alza la vista, niña, quiero verte bien». Isabel obedeció. Encontrándose con unos ojos tan calculadores como hermosos, el rostro de la reina madre, aún bello a pesar de la edad, se tensó ligeramente al examinarla. «Tienes un aire familiar», murmuró, entornando los ojos. «¿De dónde dices que vienes?» «De Madrid, Su Majestad. He vivido toda mi vida en la ciudad». «¿Y tus padres?» «Comerciantes».
Majestad, fallecieron cuando yo era pequeña. La reina la estudió un momento más, como buscando algo en sus facciones. «Qué conveniente», dijo finalmente, sin familia, sin pasado verificable, y de repente en el centro de la atención del príncipe. Isabel mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía desbocado. Esta mujer, su tía por sangre, la observaba como una serpiente estudia a su presa antes de atacar. «Majestad», intervino una de las damas, «nos esperan para la prueba del vestuario». La reina asintió levemente, sin apartar la mirada de Isabel. «Continúa con tu trabajo, muchacha, y recuerda cuál es tu lugar». El mensaje era claro. Estaba siendo vigilada esa noche, mientras regresaba a su habitación después de cenar en el comedor de la servidumbre. Isabel notó una pequeña nota deslizada bajo su puerta. La caligrafía temblorosa era inconfundible. «Don Sancho, no es seguro hablar. Busca a Margarita en la posada del Gallo Negro. Junto al mercado, ve mañana durante tu día libre. Ella sabe todo». Isabel guardó la nota junto al diario. Don Sancho había estado extrañamente ausente los últimos días, asignando tareas a través de otros jardineros. Ahora entendía por qué. Estaba estableciendo contacto con la partera mencionada en el diario de Elena. A la mañana siguiente, vistiendo su ropa más sencilla para no atraer atención, Isabel salió del palacio aprovechando su día libre semanal. El Gallo Negro resultó ser una posada modesta pero limpia, en una calleja cercana al bullicioso mercado central. «Busco a doña Margarita», le dijo a la tabernera, una mujer corpulenta con mirada astuta. «¿Y quién la busca?», preguntó secándose las manos en el delantal. «Isabel, dígale que vengo de parte de don Sancho, del Jardín Sur». La mujer asintió levemente, indicándole que esperara. Minutos después, la condujo a una pequeña habitación en el piso superior. Allí, sentada junto a la ventana, estaba una anciana de cabello completamente blanco. Sus manos, nudosas y marcadas por la edad, descansaban sobre un bastón tallado. «Acércate, niña», dijo con voz sorprendentemente firme. «Déjame verte». Isabel avanzó hasta quedar frente a ella. La anciana se levantó con esfuerzo y le tomó el rostro entre sus manos ásperas. Estudiándola intensamente, «Los ojos de Elena», murmuró, «y la barbilla de Carlos, no hay duda». ¿Usted asistió en mi nacimiento?», preguntó Isabel con voz temblorosa. Margarita asintió lentamente. «Te sostuve en mis brazos apenas unos minutos después de que vinieras al mundo, entre las rosas blancas del Jardín Sur. Tu madre insistió en dar a luz allí. Decía que las flores le daban fuerza». Isabel se dejó caer en una silla cercana, abrumada por la emoción de encontrar a alguien que había conocido a su madre, que había estado presente en su nacimiento. «Hábleme de ella, por favor», suplicó. «Del diario sé los hechos, pero no cómo era ella realmente». Los ojos de la anciana se suavizaron. Elena era como un rayo de sol, tenía la misma belleza que su hermana Isabela, pero donde la reina es fría y calculadora, Elena era cálida y compasiva. Crecieron separadas por la maldita profecía, ¿sabes? ¿Es cierta entonces? La profecía sobre gemelas reales que dividirían el reino. «Las profecías son como las nubes», respondió Margarita enigmáticamente. «Toman la forma que queremos verles. El viejo rey la creyó lo suficiente para separar a las niñas al nacer. Yo estaba allí esa noche, asistiendo a la reina anterior. 2 bebés idénticas, salvo por la pequeña marca de media luna en la muñeca de Elena». Isabel tocó instintivamente su propia marca. «Y ahora la reina Isabela me ve como una amenaza, aunque no sabe quién soy realmente». «Oh, sospecha algo», dijo Margarita. Isabela siempre fue intuitiva. Siente el peligro como los animales sienten una tormenta aproximándose. Y tú, querida, eres la tormenta que ella ha temido toda su vida. «No quiero ser una amenaza para nadie», protestó Isabel. «Solo quería descubrir mi origen. El conocimiento es poder, y el poder atrae peligro», sentenció la anciana. «Pero no estás sola en esto. Don Sancho ha guardado tu secreto durante años, y yo he esperado este momento desde que tu madre te entregó a los Medina». Margarita se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera está en el diario de Elena. Tiene que ver con el príncipe Alejandro». El corazón de Isabel se detuvo por un instante. «¿Qué pasa con él?».
No es hijo de Carlos. La habitación pareció girar alrededor de Isabel. ¿Qué? Pero todos saben que es el segundo hijo del rey y la reina. Oficialmente sí, pero la verdad es que Carlos enfermó gravemente años antes del nacimiento de Alejandro. La enfermedad lo dejó incapaz de engendrar hijos. La reina, desesperada por asegurar la sucesión después de tener solo un hijo varón, arregló en secreto concebir con un noble de absoluta confianza, elegido por su parecido físico con el rey. ¿Cómo sabe usted esto? La anciana sonrió con tristeza. Porque yo arreglé el encuentro, por orden de la propia reina. El duque de Sandoval, primo lejano del rey y leal hasta la médula, fue el elegido, nadie lo sabe, ni siquiera el propio Alejandro. Isabel procesaba esta información con incredulidad. Entonces Alejandro y yo no comparten sangre alguna, confirmó Margarita. El amor que ha crecido entre ustedes no es prohibido por naturaleza, sino por circunstancias y secretos. Una llamada urgente a la puerta interrumpió la conversación. La tabernera entró apresuradamente. Guardias del palacio están preguntando por una joven que coincide con su descripción, susurró. Vienen hacia aquí. Margarita actuó con rapidez. Debes irte ahora. Hay una salida por la parte trasera, pero antes, toma esto. Le entregó un pequeño frasco de cristal oscuro, extracto concentrado de belladona. Si alguna vez te encuentras en peligro extremo, unas gotas en una bebida causa síntomas similares a un ataque al corazón. Úsalo solo como último recurso. Isabel guardó el frasco entre sus ropas. ¿Volveré a verla? El destino decidirá, respondió Margarita apretando sus manos. Ahora ve y recuerda, en el palacio, las paredes oyen y los espejos ven. No confíes en nadie completamente. Isabel se deslizó por la salida trasera, justo cuando voces autoritarias resonaban en el piso inferior. Su mente era un torbellino de revelaciones. No era hermana de Alejandro. Su amor no era antinatural, pero esta verdad liberadora traía consigo un peligro aún mayor, pues amenazaba los cimientos mismos de la monarquía española. Mientras se mezclaba con la multitud del mercado, notó a un hombre de aspecto distinguido que la observaba desde lejos. Por un instante sus miradas se cruzaron, y un escalofrío recorrió su espalda. Había algo familiar en sus ojos, algo que le recordaba a Alejandro. El hombre desvió la mirada y desapareció entre la multitud, dejando a Isabel con la inquietante sensación de haber visto, quizás, al verdadero padre del príncipe, el duque de Sandoval, cuyo secreto era tan peligroso como el suyo propio. Isabel regresó al palacio por una entrada lateral utilizada por los proveedores, mezclándose con un grupo de vendedores que traían verduras para las cocinas reales. Su mente bullía con las revelaciones de Margarita. El príncipe Alejandro no era su hermano. No compartían sangre. El alivio que sentía se veía opacado por la gravedad de este nuevo secreto, tan peligroso como su propio origen. Mientras atravesaba los pasillos de servicio, Isabel notó una actividad inusual. Sirvientes corrían de un lado a otro, y el ambiente estaba cargado de tensión. ¿Qué sucede?, preguntó a Lucía, que pasaba cargando sábanas limpias. Su Majestad el Rey ha regresado inesperadamente de El Escorial, respondió la joven en un susurro excitado. Todo el palacio está revolucionado preparándose para recibirlo. El corazón de Isabel dio un vuelco. El rey Carlos III, su padre biológico, estaría bajo el mismo techo que ella. Vería el parecido. Sentiría alguna conexión instintiva con la hija que nunca supo que tenía. Isabel, ahí estás. La voz severa de la ama de llaves la sobresaltó. Don Sancho te busca urgentemente en el invernadero, algo sobre preparar arreglos florales para el salón del trono. Isabel se dirigió rápidamente al invernadero, pero al llegar encontró el lugar vacío. Solo las plantas tropicales y el rumor del agua en la pequeña fuente ornamental rompían el silencio. «Don Sancho», llamó, avanzando entre las mesas llenas de macetas. Un movimiento entre las sombras captó su atención. No era don Sancho, sino el príncipe Alejandro, quien emergía de detrás de un gran helecho. «Al fin te encuentro», dijo con una mezcla de alivio y reproche. «Has estado evitándome». Isabel hizo una reverencia formal manteniendo la distancia. «Alteza, he estado muy ocupada con mis deberes». «No me trates con formalidades ahora, Isabel». Alejandro se acercó.
su rostro mostrando genuina preocupación. «¿Qué ocurre? ¿Alguien te ha amenazado? ¿Catalina te ha dicho algo?» «No, nada de eso», respondió ella, incapaz de sostener su mirada. ¿Cómo podía explicarle que hasta hace unas horas creía que eran hermanos? «Es complicado. Todo en este palacio es complicado», dijo él con amargura. «Pero lo que teníamos, nuestras conversaciones, nuestra conexión, eso parecía lo único sincero». Isabel sintió que sus defensas se debilitaban. La atracción que sentía por él, ese magnetismo inexplicable que ahora tenía sentido conociendo su verdadero origen, era difícil de combatir. «Alejandro, hay cosas sobre mí que no sabes». «Entonces, dímelas», la interrumpió con intensidad. «Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta del invernadero se abrió de golpe. La duquesa Catalina apareció flanqueada por dos damas de compañía. Su rostro, una máscara de furia apenas contenida. «Así que aquí estás, Alejandro», dijo con voz helada. «Qué conveniente encontrarte a solas con la jardinera justo cuando tu padre ha llegado al palacio». El príncipe se irguió, enfrentando a su prometida sin rastro de culpa. «Catalina, estás interrumpiendo una conversación privada». «¿Privada?». La duquesa soltó una risa amarga. «¿Qué podría tener de privado tu conversación con una sirvienta? A menos, claro, que sea exactamente lo que parece». Isabel dio un paso atrás, dispuesta a retirarse. «Con su permiso, Altezas, debo regresar a mis deberes». «No», ordenó Catalina con dureza. «Quédate exactamente donde estás, ya que eres tan importante para el príncipe. Quizás deberías acompañarnos al salón del trono, presentarte formalmente al rey». El color abandonó el rostro de Isabel. Encontrarse con el rey, con su padre, sin estar preparada, podría ser desastroso. «Catalina, basta», intervino Alejandro. «Estás siendo irracional». «¿Irracional?». Los ojos de la duquesa brillaban peligrosamente. «Lo irracional es que el futuro rey de España se esconda en un invernadero con una don nadie, a días del anuncio oficial de nuestro compromiso». La tensión entre ellos era palpable. Isabel aprovechó la distracción para escabullirse hacia la puerta. Necesitaba encontrar a don Sancho, advertirle sobre estos nuevos acontecimientos. Pasaron horas antes de que Isabel pudiera localizar al viejo jardinero. Lo encontró finalmente en el cobertizo, organizando semillas con manos temblorosas. «Don Sancho, el rey ha regresado», susurró urgentemente. «Y vi al príncipe. Casi le cuento todo». «Por todos los santos», murmuró el anciano. «No es el momento, niña. No con la reina madre vigilando cada sombra». Isabel le relató su encuentro con Margarita y la sorprendente revelación sobre el verdadero padre de Alejandro. «Margarita habla demasiado», gruñó don Sancho. «Pero tiene razón, la situación es aún más complicada de lo que imaginas. Hay espías por todas partes. Isabel, la duquesa Catalina y la reina madre han formado una alianza peligrosa». Un silencio pesado cayó entre ellos. Isabel se sentía atrapada en una red de intrigas que se estrechaba a su alrededor. «¿Qué debo hacer?». Don Sancho meditó un momento. «Por ahora sigue con tu rutina normal. No despiertes sospechas. Yo intentaré averiguar cuánto tiempo permanecerá el rey en palacio». Isabel asintió, agradecida por tener al menos un aliado en aquel nido de serpientes aquella noche. Mientras se dirigía hacia el ala de la servidumbre, Isabel tomó un atajo por un corredor poco utilizado. El palacio estaba inusualmente silencioso tras el ajetreo del día. Al doblar una esquina, escuchó voces provenientes de una pequeña capilla privada. Reconoció inmediatamente la voz de la reina madre. La situación se está volviendo insostenible. «Padre», decía con tono agitado, «la presencia de esa muchacha, su parecido, Carlos podría reconocer los rasgos de Elena en ella». Isabel se quedó paralizada, presionándose contra la pared, en el silencio del corredor. Cada palabra llegaba con claridad cristalina. «Majestad, los pecados del pasado siempre encuentran forma de manifestarse», respondió una voz masculina que Isabel supuso pertenecía al confesor real. «No puedo permitir que destruya todo lo que he construido», continuó la reina. «Si Carlos descubre que escondí la existencia de su hija con Elena, que intercepté las cartas donde ella le revelaba la verdad, ¿y qué hay del príncipe Alejandro?
Su situación es igualmente delicada. Un largo suspiro precedió la respuesta de la reina. Carlos no debe saber nunca que Alejandro no es hijo suyo. La esterilidad del rey tras su enfermedad fue el secreto mejor guardado de la corte. El duque de Sandoval cumplió su papel con perfecta discreción, y el parecido físico con Carlos eliminó cualquier sospecha. Isabel tuvo que contener una exclamación. Ahí estaba, la confirmación directa de lo que Margarita le había revelado. Sin embargo, continuó la reina, temo que la presencia de la muchacha está afectando a Alejandro. Los he visto juntos. Hay una conexión entre ellos que no puedo explicar. Tal vez el destino está uniendo lo que ustedes separaron. Majestad, sugirió el sacerdote, quizás la vieja profecía. No mencione esa maldita profecía. La voz de la reina se elevó momentáneamente antes de volver a controlarse. Las gemelas reales no dividirán el reino. Me aseguré de ello cuando envié a Helena al convento, y me aseguraré ahora de que su bastarda no arruine nuestro legado. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. La determinación en la voz de la reina era aterradora. ¿Qué piensa hacer, Majestad? Hubo un largo silencio antes de que la reina respondiera. El baile de aniversario del rey será en 3 días. Anunciaremos oficialmente el compromiso de Alejandro y Catalina. Después, la muchacha sufrirá un desafortunado accidente. Nadie cuestiona la muerte de una simple sirvienta. Majestad, le imploro que considere. Mi decisión está tomada, padre. Absuelva mis pecados futuros como ha absuelto los pasados. Isabel se alejó silenciosamente, el corazón martilleando en su pecho. La reina madre planeaba matarla. Tenía 3 días para decidir qué hacer. Huir del palacio para siempre o enfrentar su destino y reclamar su verdadera identidad. Mientras regresaba a su habitación, una nueva determinación crecía en su interior. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la verdad sobre su madre, sobre el rey engañado, sobre Alejandro y su origen. Demasiados secretos, demasiadas vidas construidas sobre mentiras. Por primera vez Isabel comprendió que su regreso al palacio no había sido casualidad, sino destino. Quizás la profecía sobre las gemelas reales estaba cumpliéndose a través de ella, no con sangre y fuego literal, sino con la revelación de verdades que sacudirían los cimientos mismos del trono español. Ahora tenía 3 días para prepararse, 3 días antes del baile que podría ser tanto su presentación como princesa Bourbon o su sentencia de muerte. El palacio real bullía con los preparativos para el gran baile de aniversario del rey. Sirvientes corrían de un lado a otro cargando flores, candelabros y lujosos manteles bordados con hilos de oro. En los jardines, Isabel y los demás jardineros trabajaban sin descanso preparando arreglos florales que adornarían el gran salón. Sin embargo, mientras sus manos componían ramos de rosas y azahares, la mente de Isabel trazaba planes desesperados. 3 días. Tenía 3 días antes de que la reina madre llevara a cabo su siniestro plan. Isabel, estos arreglos deben subirse inmediatamente, ordenó el ama de llaves, señalando unas elaboradas composiciones de flores blancas y doradas. La duquesa Catalina quiere aprobarlos personalmente. Con el corazón acelerado, Isabel cargó los pesados floreros de porcelana y siguió a una doncella hacia los aposentos de Catalina. Entrar en territorio enemigo era peligroso, pero también una oportunidad para obtener información. Los aposentos de la duquesa eran tan opulentos como cabía esperar. Sedas, terciopelos y muebles dorados por doquier. Isabel dejó los arreglos donde le indicaron, mientras Catalina discutía acaloradamente con su modista sobre detalles del vestido que luciría en el baile. El escote debe ser más pronunciado, insistía Catalina. Quiero que todos recuerden que la futura reina de España es la mujer más hermosa de la corte. Mientras fingía ajustar las flores, Isabel notó una pequeña caja de plata sobre el tocador. La tapa estaba ligeramente abierta, revelando varios frasquitos de cristal con líquidos de distintos colores. Junto a ellos, un pequeño papel con anotaciones. Aprovechando que la duquesa y la modista se habían trasladado tras un biombo, Isabel se acercó rápidamente al tocador. El papel contenía instrucciones escritas con letra elegante. 3 gotas en vino tinto. Primeros síntomas: mareo y debilidad. Muerte: aparecerá como fallo del corazón.
sin rastros detectables. Un escalofrío recorrió su espalda. No era paranoia. Realmente planeaban envenenarla durante el baile. ¿Qué crees que estás haciendo? Isabel se giró sobresaltada. La dama de compañía principal de Catalina la observaba desde la puerta con ojos suspicaces. «Perdón, señora. Estaba admirando los perfumes de la duquesa», respondió con la mayor naturalidad posible. Nunca había visto frascos tan hermosos. La mujer entrecerró los ojos. «Termina con las flores y retírate. Este no es lugar para curiosear». Isabel asintió humildemente y salió de la habitación con el corazón desbocado. Ahora tenía pruebas de la conspiración, pero ¿a quién podía acudir? Don Sancho estaba demasiado vigilado últimamente, y el príncipe Alejandro, confiarle la verdad significaría revelarle no solo su identidad, sino también el secreto de su propio nacimiento. Esa noche, mientras repasaba sus opciones en la soledad de su habitación, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a un niño de unos 10 años, uno de los muchos ayudantes de cocina. «Señorita Isabel», susurró el pequeño, «Don Sancho dice que vaya a la cabaña de las herramientas cuando suenen las campanadas de medianoche. Es urgente». El niño desapareció tan silenciosamente como había llegado. Isabel esperó impaciente, contando los minutos hasta la medianoche, cuando las campanas de la capilla del palacio marcaron la hora. Se deslizó como una sombra por los pasillos desiertos. La cabaña estaba en penumbra, iluminada apenas por una pequeña lámpara de aceite. Don Sancho no estaba solo. Junto a él, para sorpresa de Isabel, se encontraba un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, aunque de manera discreta. Sus ojos, de un azul profundo, le resultaron extrañamente familiares. «Isabel, este es el duque de Sandoval», presentó don Sancho con voz tensa. «Él tiene un interés particular en tu seguridad». El duque la estudió con intensidad antes de hacer una leve reverencia. «Señorita Isabel, he oído mucho sobre usted». «Es un honor, excelencia», respondió automáticamente, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Este era el hombre que había visto en el mercado, el verdadero padre de Alejandro. «El duque es uno de los pocos nobles de confianza», explicó don Sancho. «Fue leal amigo de tu madre. Conoció a mi madre». Isabel no pudo ocultar su emoción. «Elena era como un rayo de luz en este palacio de sombras», respondió Sandoval con genuina emoción. «Cuando don Sancho me contó quién eras realmente, supe que debía ayudarte». «La situación es más peligrosa de lo que pensábamos», intervino don Sancho. «La reina madre ha ordenado doblar la guardia para el baile, y la duquesa Catalina ha estado consultando con un boticario conocido por sus venenos sutiles». «Lo sé», dijo Isabel relatándoles lo que había visto en los aposentos de Catalina. «Planean envenenarme durante el baile, hacerlo parecer un ataque al corazón». El duque frunció el ceño. «Debemos sacarte del palacio inmediatamente. Tengo una propiedad en Valencia donde estarías segura». Isabel negó con firmeza. «No huiré. No ahora que conozco la verdad sobre mi origen, sobre mi madre. Sobre todo», miró significativamente al duque, indicando que conocía también el secreto sobre la paternidad de Alejandro. Sandoval palideció ligeramente. «¿Cuánto sabes exactamente?» «Todo», respondió ella, «incluido el hecho de que el príncipe Alejandro es su hijo, no del rey». Un silencio tenso cayó sobre la cabaña. Finalmente, el duque suspiró. «Fue por deber, no por traición. Carlos era mi primo y amigo cuando la enfermedad lo dejó. Incapaz, la reina me convocó en secreto. El reino necesitaba un heredero de respaldo, por si algo le sucedía al príncipe mayor, y eligieron a alguien de sangre Bourbon, aunque más lejana», completó Isabel. «La sangre real debía mantenerse lo más pura posible», confirmó Sandoval. «Jamás he reclamado derechos sobre Alejandro, ni siquiera me he permitido tratarlo con especial cercanía, pero lo he observado crecer, lo he aconsejado desde las sombras cuando ha sido posible». Don Sancho intervino. «Este conocimiento es tu mejor protección, Isabel, pero también lo que hace que la reina y Catalina te teman tanto si estos secretos salieran a la luz. La monarquía enfrentaría una crisis sin precedentes», completó el duque. «Un rey engañado, un príncipe que no es hijo de quien cree.
Una princesa oculta durante décadas. Demasiados secretos enterrados que amenazan con emerger de golpe. Isabel se acercó a la pequeña ventana de la cabaña, contemplando el palacio iluminado por la luna, su hogar legítimo, del que había sido arrancada siendo una niña. «No busco venganza ni poder», dijo finalmente. «Solo justicia para mi madre. Y la verdad para mi padre, que nunca supo de mi existencia. La verdad puede ser un arma de doble filo», advirtió Sandoval. «¿Has considerado que Carlos podría no creer tu historia, que la reina madre podría acusarte de impostora o peor, de traición?» Isabel se volvió hacia ellos, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Por eso necesito pruebas irrefutables. Además del diario de mi madre y el testimonio de ustedes, necesito algo que el mismo rey no pueda negar». Don Sancho y el duque intercambiaron miradas preocupadas. «Existe algo», dijo finalmente el anciano jardinero. «El retrato de Helena que el rey mandó pintar en secreto. Después de su desaparición, ordenó que fuera ocultado en la cámara sellada bajo la biblioteca real. Si pudiera obtener ese retrato», murmuró Isabel, «y mostrarle al rey el parecido entre mi madre y yo». «Es demasiado arriesgado», protestó Sandoval. «Esa cámara está prohibida para todos excepto el rey, pero usted tiene acceso a muchas áreas restringidas del palacio». «¿No es así, Excelencia?», preguntó Isabel, observando cómo el duque sopesaba sus palabras. «No me pidas que traicione la confianza del rey», respondió finalmente. «Le pido que ayude a corregir una injusticia cometida contra el rey», rebatió Isabel. «Él merece saber la verdad sobre su hija y sobre todo lo demás». El silencio volvió a caer entre ellos. Don Sancho, que había permanecido pensativo, habló finalmente. «Existe otra forma de acceder a esa cámara, un pasadizo secreto que Helena usaba para sus encuentros con Carlos. Comienza en el jardín sur, bajo la fuente de los querubines». Isabel sonrió por primera vez en días. «Por eso me resultaba tan familiar ese jardín. Era el camino hacia los aposentos privados de mi madre». «Solo hay un problema», advirtió don Sancho. «La entrada está sellada desde la muerte de Helena. Necesitaríamos la llave que la reina mandó forjar especialmente». «¿Y dónde está esa llave?», preguntó Isabel. «La reina madre la lleva siempre consigo, junto con otras llaves de aposentos privados», respondió el anciano, «en un pequeño bolsillo oculto en sus vestidos». El duque negó con la cabeza. «Es imposible. Nadie puede acercarse tanto a la reina madre sin despertar sospechas». Isabel reflexionó un momento. «Tal vez no necesitamos la llave original. Si pudiera verla, aunque sea brevemente, podría intentar hacer una copia». «¿Sabes hacer copias de llaves?», preguntó el duque con escepticismo. «Las calles de Madrid enseñan habilidades que no se aprenden en los palacios, Excelencia», respondió Isabel con una sonrisa astuta. «Necesitaré cera, metal maleable y unos minutos con esa llave». Don Sancho asintió lentamente. «Mañana la reina madre visitará el jardín sur para aprobar las decoraciones florales. Yo mismo la acompañaré, y yo me aseguraré de estar presente como parte del séquito», añadió el duque. «Podré crear una distracción si es necesario». Isabel sintió que por primera vez desde que descubrió su identidad, tenía un plan concreto, arriesgado, sí, pero con posibilidades de éxito. «Entonces está decidido», concluyó. «Mañana intentaremos obtener la llave. Después, buscaré el retrato de mi madre y las pruebas que necesito para enfrentar al rey durante el baile». «Ten cuidado, Isabel», advirtió don Sancho. «Estás jugando un juego peligroso con jugadores que llevan décadas perfeccionando sus estrategias». «No tengo elección», respondió ella con determinación. «Si no actúo antes del baile, la duquesa Catalina se asegurará de que no vea otro amanecer». El duque de Sandoval la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Tienes la determinación de tu madre y la astucia estratégica de tu padre. Quizás la vieja profecía sobre las gemelas reales, dividiéndose el reino, no se refería a destrucción, sino a revelación de verdades demasiado tiempo ocultas». Mientras regresaban sigilosamente a sus respectivas habitaciones, Isabel pensó en Alejandro, en cómo reaccionaría al descubrir toda la verdad. ¿La apoyaría o la vería como una amenaza al mundo que creía conocer? El baile de aniversario del rey ahora se perfilaba no solo como una posible trampa mortal,
sino como el escenario para revelaciones que cambiarían para siempre el destino de la corona española. La mañana del gran baile amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en el interior del palacio. Isabel había dormido apenas unas horas, atormentada por la magnitud de lo que planeaba hacer. El día anterior había logrado lo imposible. Durante la visita de la reina madre al Jardín Sur, don Sancho había creado una distracción al tropezar accidentalmente cerca de la monarca. En la confusión, Isabel se había acercado para ayudar, aprovechando el momento para deslizar hábilmente sus dedos en el bolsillo oculto del vestido real. Sus años en las calles de Madrid no habían sido en vano, entonces la llave estaba en su poder el tiempo suficiente para presionarla contra un trozo de cera que llevaba oculto en la palma. Con esa impresión, y utilizando metales finos del taller de jardinería, había creado una copia rudimentaria pero funcional durante la noche. Ahora la llave improvisada descansaba oculta entre sus ropas, esperando su momento. «Isabel, necesito que lleves estos arreglos al gran salón inmediatamente», ordenó el ama de llaves, señalando unas enormes cestas de flores. «Después regresa para ayudar con los preparativos de última hora». El palacio era un caos organizado. Sirvientes corrían en todas direcciones, cocineros gritaban órdenes y guardias adicionales tomaban posiciones estratégicas. Isabel transportó las flores, observando cada detalle, memorizando la posición de guardias y salidas. Si algo salía mal, necesitaría rutas de escape. En un pasillo solitario cerca de la Biblioteca Real, se encontró inesperadamente con el príncipe Alejandro. «Isabel», dijo él deteniéndola con suavidad, «te he estado buscando». «Alteza, estoy de servicio», respondió con formalidad, consciente de que cualquier conversación entre ellos sería reportada a Catalina. «Esta noche anunciarán oficialmente mi compromiso», continuó él, ignorando el tono distante de ella. «Quería que lo supieras por mí, no por los rumores de palacio». Isabel mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleraba. «Os felicito, Alteza. La duquesa Catalina será una reina adecuada para España». «¿Adecuada?», repitió él con amargura. «Qué palabra tan fría para describir a la persona con quien compartiré mi vida». Sus miradas se encontraron, y por un momento todas las mentiras y secretos parecieron desvanecerse. Isabel vio en sus ojos la misma confusión y anhelo que ella sentía. «A veces los príncipes debemos sacrificar deseos personales por el bien del reino», continuó Alejandro. «Pero ¿sabes qué es lo más extraño, Isabel? Desde que llegaste a palacio, he comenzado a cuestionar qué significa realmente el bien del reino. ¿Son alianzas políticas, matrimonios arreglados, o quizás escuchar a personas como tú que conocen la vida real más allá de estos muros?» Isabel sintió un nudo en la garganta. «En otra vida, en otras circunstancias quizás. Esta noche llevaré este broche», dijo él inesperadamente, señalando una pequeña rosa blanca de plata en su chaqueta, «para recordar nuestras conversaciones en el jardín, lo que pudo ser». «Alteza». «Alejandro», la corrigió. «Solo Alejandro, cuando estemos solos». «Alejandro», concedió ella, saboreando quizás la última vez que pronunciaría su nombre con esa intimidad. «Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que mis sentimientos, que todo lo que compartimos fue real». Él pareció sorprendido por la intensidad de sus palabras. «Hablas como si fuera una despedida». «Tal vez lo sea», respondió enigmáticamente. «La vida da giros inesperados, especialmente en un palacio lleno de secretos». Antes de que pudiera responder, voces se aproximaron por el pasillo. Isabel hizo una reverencia rápida y se alejó, llevándose consigo el peso de palabras no dichas y verdades aún ocultas. A media tarde, cuando el palacio bullía con los últimos preparativos, Isabel aprovechó un momento de confusión para escabullirse hacia el Jardín Sur, con el corazón latiendo desbocado. Verificó que nadie la observara antes de meterse bajo la estructura de la fuente de los querubines. Tal como don Sancho había descrito, un pequeño panel se ocultaba tras unas piedras ornamentales. La llave improvisada entró en la cerradura con dificultad. Isabel contuvo la respiración, rogando que funcionara. Tras un momento de resistencia,
El mecanismo cedió con un suave clic. El panel se deslizó, revelando un estrecho pasadizo apenas iluminado por rendijas de luz que se filtraban desde arriba. Isabel se introdujo en el túnel, cerrando la entrada tras de sí. El espacio era angosto y húmedo, con telarañas que indicaban años de abandono. Avanzó cautelosamente, guiándose por las débiles luces y siguiendo el suave declive descendente. Tras varios minutos de avance a tientas, el pasadizo desembocó en una pequeña cámara. La luz mortecina que se filtraba por una claraboya cubierta de polvo revelaba un espacio que alguna vez había sido íntimo y acogedor. Un diván desgastado, una pequeña mesa con candelabros oxidados y varios baúles cerrados en las paredes. Tapices descoloridos mostraban escenas bucólicas. Isabel sintió una conexión inmediata con el lugar. Aquí su madre había pasado momentos felices con el hombre que amaba, ajenos temporalmente a las restricciones de la corte. Quizás incluso había sido concebida en esta cámara secreta. Recomponiéndose de la emoción, comenzó a buscar metódicamente. En uno de los baúles encontró ropas femeninas de fina confección. En otro, libros de poesía con pasajes subrayados. Finalmente, envuelto cuidadosamente en tela de seda y oculto tras un panel en la pared, descubrió lo que buscaba: un retrato pequeño pero exquisitamente pintado de una joven hermosa, extraordinariamente parecida a la reina actual, pero con una calidez en sus ojos que contrastaba con la frialdad de la monarca. «Madre», susurró Isabel tocando suavemente el lienzo. Debajo del retrato encontró una caja de madera tallada. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Contenía cartas atadas con una cinta azul desteñida, las cartas que Elena había intentado enviar al rey Carlos, interceptadas por la reina Isabela, con manos temblorosas. Isabel guardó el retrato y las cartas entre sus ropas. Estas serían sus pruebas, su escudo y su espada, en la confrontación que se avecinaba. Regresó por el pasadizo, cerrando cuidadosamente la entrada secreta, mientras caminaba apresuradamente hacia su habitación para ocultar los tesoros encontrados. A una mano surgió de las sombras, agarrándola por el brazo con fuerza. «Te tengo», siseó la dama de compañía principal de Catalina. «La duquesa estará muy interesada en saber dónde has estado husmeando». El gran salón resplandecía bajo el brillo de 1000 velas. La nobleza española en pleno se había congregado, luciendo sus mejores galas. El rey Carlos III presidía la celebración desde su trono, con la reina madre Isabela a su derecha y el príncipe Alejandro a su izquierda. La duquesa Catalina, radiante en un vestido de seda azul y diamantes, permanecía junto a su futuro prometido, sonriendo triunfalmente. Desde su posición discreta entre los sirvientes que atendían las bebidas, Isabel observaba la escena con aparente calma, aunque por dentro era un torbellino de emociones. El retrato y las cartas estaban ocultos en un compartimento secreto bajo su falda. Indetectables a simple vista, había desafiado las expectativas de la dama de compañía, convenciéndola con una elaborada mentira sobre ingredientes especiales para las flores del baile. Ganando así unas horas preciosas, don Sancho le había pasado un mensaje confirmando que el duque de Sandoval estaría presente como respaldo. Todo estaba listo para la confrontación más importante de su vida. El mayordomo real anunció el brindis oficial. Isabel vio cómo Catalina susurraba algo al oído de la reina madre, ambas mirando en su dirección. Un sirviente se acercó a Isabel, entregándole una bandeja con copas de vino especialmente preparadas para la mesa real. «Esta es para la florista», había indicado Catalina, señalando una copa específica en la bandeja. Un reconocimiento especial por su dedicación. Isabel tomó la bandeja, reconociendo la trampa. La copa destinada a ella contenía sin duda el veneno que había visto en los aposentos de Catalina. Inspiró profundamente, revisando mentalmente su plan. El momento de la verdad había llegado. Mientras avanzaba hacia la mesa real, el silencio fue cayendo gradualmente sobre el salón. Todas las miradas se posaban en ella. La humilde sirviente aproximándose al rey con una bandeja de bebidas, Isabel mantuvo la cabeza alta, cada paso acercándola no solo a su posible muerte, sino también a la revelación que cambiaría para siempre el destino de la corona española.
Isabel avanzó con paso firme hacia la mesa real, cada segundo extendiéndose como una eternidad. La bandeja con las copas de vino pesaba en sus manos, pero no tanto como el secreto que llevaba oculto entre sus ropas. Al llegar frente al rey, hizo una profunda reverencia, Majestad. Dijo con voz clara que resonó en el repentino silencio del salón: «Es un honor serviros en esta noche especial». El rey Carlos III la observó con curiosidad benévola. Era un hombre de rostro sereno y ojos inteligentes que revelaban el gobernante ilustrado que era. Isabel sintió una conexión inmediata, un reconocimiento instintivo que confirmaba lo que ya sabía. Este hombre era su padre. «Gracias, muchacha», respondió el rey. «Ailén me ha hablado de ti, la joven que salvó a mi hijo de los secuestradores portugueses». Isabel comenzó a servir las copas meticulosamente. Notó cómo don Sancho se posicionaba discretamente cerca de la mesa real y cómo el duque de Sandoval observaba la escena con tensión apenas disimulada. La duquesa Catalina sonreía con malicia apenas contenida, mientras la reina madre mantenía una expresión impasible que solo sus ojos, fríos y calculadores, desmentían. Con un movimiento estudiado durante horas, Isabel realizó lo que parecía un tropiezo menor, intercambiando sutilmente la copa envenenada destinada a ella con la de la duquesa. Nadie pareció notarlo salvo don Sancho, que desvió la mirada intencionadamente. «Un brindis», anunció el rey levantándose, «por el aniversario de mi coronación y por el futuro compromiso que será anunciado oficialmente esta noche». Todos alzaron sus copas. Isabel permaneció en su lugar, observando cómo Catalina bebía un generoso sorbo del vino envenenado. La duquesa le dirigió una sonrisa triunfal, creyendo que Isabel bebería la copa mortal. Antes de continuar, intervino Catalina con voz melosa. «Quisiera proponer que nuestra valiente florista sea reconocida públicamente. Isabel, acércate y toma la copa que te corresponde». Era el momento que Isabel había anticipado. En vez de tomar la copa, extrajo el pequeño retrato y las cartas que llevaba ocultos. «Majestad», dijo dirigiéndose directamente al rey, «antes debo entregaros algo que os pertenece por derecho, algo que ha sido ocultado de vos durante muchos años». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La reina madre se puso de pie abruptamente. «Guardias, arresten a esta impertinente». «Esperad», ordenó el rey intrigado. «Dejadla hablar». Isabel se acercó y depositó el retrato frente al monarca. Este retrato es de Helena de Bourbon, hermana gemela de la reina Isabela, mantenida en secreto desde su nacimiento debido a una antigua profecía, la mujer que amasteis cuando erais príncipe, conocida en palacio como Magdalena. El rostro del rey palideció al reconocer la pintura. Sus manos temblaron ligeramente al tomarla. «¿Cómo? Este retrato estaba en mi cámara privada. Fue ocultado, Majestad, como se ocultó la existencia de vuestra hija». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El príncipe Alejandro se había puesto de pie, contemplando la escena con incredulidad. «Mentiras», exclamó la reina madre. «Esta plebeya intenta crear caos con fabricaciones absurdas». Isabel desplegó entonces las cartas atadas con la cinta azul. «Estas son las cartas que Helena os escribió antes de morir. Majestad, cartas que nunca recibisteis porque fueron interceptadas explican todo, su verdadera identidad como princesa Bourbon, vuestro amor secreto y el nacimiento de vuestra hija. Yo». La conmoción fue inmediata. Los cortesanos murmuraban excitadamente mientras los guardias, confundidos, esperaban órdenes. El rey tomó las cartas con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía. «Imposible», murmuró, aunque sus ojos decían lo contrario mientras recorrían las líneas escritas. Catalina, quien había escuchado todo con creciente horror, intentó ponerse de pie pero se tambaleó visiblemente. «Me siento extraña», balbuceó llevándose una mano al pecho. La reina madre la sostuvo, comprendiendo súbitamente lo ocurrido. «El vino. Han envenenado a la duquesa». En la confusión, Catalina agarró a Isabel por el brazo. «Tú cambiaste las copas», acusó con voz debilitada. «Debías ser tú quien bebiera esto. Admite su traición», exclamó triunfalmente la reina madre. «Ha envenenado a la prometida del príncipe».
Pero la voz de Catalina, ya afectada por el veneno que ella misma había preparado, continuó. Isabel es hija bastarda del rey y media hermana de Alejandro. La revelación pública de lo que pretendía ser su acusación más devastadora provocó jadeos de asombro entre los cortesanos. Sin embargo, la duquesa no había terminado. En su delirio inducido por el veneno, miró directamente a la reina madre y añadió: «Tú lo sabías, siempre lo supiste, como sabías que Alejandro no es hijo del rey». El salón entero quedó paralizado. La reina madre, por primera vez en su vida, perdió completamente la compostura. «Silencio, está delirando», pero era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada, y el rostro del rey mostraba una mezcla de shock y furia creciente. En ese momento crucial, don Sancho dio un paso adelante. «Todo es verdad, Majestad. He guardado estos secretos durante demasiados años por lealtad malentendida. Helena era efectivamente hermana gemela de la reina, separada al nacer por miedo a una profecía. Cuando descubrió su verdadera identidad, vino al palacio de incógnito y se enamoró de vos. Isabel es fruto de ese amor». El duque de Sandoval, comprendiendo que el momento de la verdad había llegado, también se adelantó. «Y respecto al príncipe Alejandro, también debo confirmar lo dicho. Tras vuestra enfermedad, que os dejó incapaz de engendrar más hijos, la reina arregló en secreto concebir un heredero de respaldo con alguien de sangre Bourbon. Yo fui ese hombre, Majestad, elegido por mi lealtad y parecido físico con vos». Los guardias rodearon inmediatamente al duque, pero el rey, aún procesando las múltiples revelaciones, levantó una mano para detenerlos. «Si lo que decís es cierto», dijo con voz grave, «entonces mi vida entera ha sido construida sobre mentiras». Isabel se arrodilló frente a él. «No todas fueron mentiras, Majestad. El amor de mi madre por vos fue real. Su último deseo fue que conocierais la verdad, que supierais de mi existencia». El rey la estudió detenidamente y por primera vez notó lo que debió haber visto desde el principio: los ojos de Helena, la forma de su rostro, gestos que le resultaban dolorosamente familiares. «Levántate», ordenó finalmente con voz conmovida. «Ninguna hija mía debe arrodillarse así». Este reconocimiento implícito provocó un nuevo murmullo entre los presentes. Mientras tanto, Catalina había sido llevada a un diván, atendida urgentemente por médicos reales que intentaban contrarrestar el veneno. El príncipe Alejandro, que había observado toda la escena en silencio conmocionado, finalmente habló. «Es cierto entonces, no soy hijo del rey, ¿y tú?», miró a Isabel. «Eres mi media hermana». «Soy hija del rey», respondió Isabel con suavidad. «Pero tú y yo no compartimos sangre, Alejandro». La comprensión iluminó lentamente el rostro del príncipe, seguida por una expresión de alivio que solo Isabel entendió completamente. El rey se puso de pie, su figura imponente dominando la escena caótica. «Basta, este no es lugar para discutir asuntos de estado y familia». Se volvió hacia la reina madre, que parecía haber envejecido décadas en minutos. «En cuanto a vos, madre, tendremos una conversación muy larga en privado». Dirigiéndose a los guardias, ordenó: «Escolten a la duquesa Catalina a sus aposentos con los médicos y que nadie abandone el palacio hasta nueva orden». Finalmente, miró a Isabel y al príncipe Alejandro. «Vosotros dos, venid conmigo. Es hora de que la verdad sea completamente revelada». Lejos de oídos curiosos, 3 meses después, Madrid se engalanó para una ceremonia sin precedentes en la historia de España. El rey Carlos III, en un acto que sorprendió a las cortes europeas, legitimó oficialmente a Isabel como princesa de Borbón, reconociéndola públicamente como su hija. Para evitar que la antigua profecía sobre las gemelas reales se cumpliera a través de la siguiente generación, el monarca reformó la ley de sucesión. Alejandro permanecería como heredero principal, mientras Isabel recibiría poderes especiales como consejera real sobre las colonias americanas, creando un equilibrio de poder que honraba ambas líneas de sangre. El jardín sur del palacio, donde Isabel había nacido entre rosas blancas, fue transformado en un centro de educación abierto a niños de todas las clases sociales, materializando el sueño que Helena había expresado en sus cartas:
En una ceremonia íntima, un año después de las revelaciones, Isabel y Alejandro se unieron no solo por amor, sino como símbolo de una nueva era para España. La boda, que mezclaba tradiciones cortesanas con costumbres populares madrileñas, manifestaba que las fronteras entre nobleza y pueblo podían trascenderse cuando la justicia y el amor prevalecían sobre prejuicios ancestrales. La anciana Margarita, presente en la celebración, observaba con lágrimas en los ojos. «La profecía se ha cumplido, pero no como todos temían», murmuró a don Sancho. «Las gemelas reales no dividieron el reino en sangre y fuego, sino que a través de sus descendientes han unido España en una era de reconciliación». Aquella noche, en la privacidad de sus nuevos aposentos reales, Isabel abrió por última vez el medallón de plata que había llevado toda su vida. Siguiendo las instrucciones que Margarita le había enseñado, descubrió un compartimento secreto que contenía un pequeño fragmento del manto real usado en el bautismo de las princesas gemelas. Esta última pieza conectaba definitivamente su pasado con la nobleza española, cerrando el ciclo de misterio que comenzó con una niña separada de su verdadera familia. Isabel sonrió, comprendiendo que su camino había sido exactamente como debía ser. La vendedora de flores se había convertido en princesa, no para dividir el reino como temía la antigua profecía, sino para unir dos mundos aparentemente irreconciliables. Y así, la joven que un día fue separada de su verdadera familia, retornó no para destruir el reino, sino para sanarlo, probando que la verdadera nobleza no reside en la sangre o los títulos, sino en la capacidad de transformar el dolor en compasión y el poder en servicio al pueblo.